Historia sagrada, tema primero, presentación. Tema cero, en realidad. Cero, presentación. Siempre empezaré poniendo el nombre del tema para que se vea de forma que sea fácil de coleccionar luego. Voy a presentar el curso de Historia Sagrada que de alguna manera para mí es un reto y una aventura. Y lo hago con mucha ilusión. Llevo mucho tiempo queriendo hacerlo y parece que ya voy consiguiendo sacarlo adelante. Digo sacarlo adelante porque en los apuntes pues ya he ido experimentando y he ido viendo que realmente es viable y que se pueden decir cosas realmente interesantes. El curso se llama de Historia Sagrada y lo que pretende mostrar es, como ahora explico mejor, lo que la Biblia cuenta como historia. Este curso tiene ya apuntados 74 alumnos, quizás se apunte alguno más todavía, y se impartirá presencialmente en la casa de la iglesia de Jaén, el seminario, los martes a las 7:30 de la tarde. Martes, 7:30 de la tarde. Tendremos que empezar con puntualidad porque a las 8:15 entra el curso de lectura del Nuevo Testamento y para las 9 es necesario que estemos terminados de todo, ya que no podemos prolongar el horario de portería en el seminario. Así es que este curso empieza los martes a las 7:30 y empieza con esta clase de hoy, que más que clase es una presentación, pero que tiene algo de clase también, porque también enseña cosas. Además de la clase presencial, para los que no puedan hacer la clase presencial o para los que quieran luego repasarla, se enviarán por correo electrónico, por email, no por otros medios, no por el teléfono, no. No sé si en algún caso habrá que hacerlo, pero para mí es muy lioso. Lo haremos por correo electrónico y de tal manera que también la intercomunicación y la interacción con el curso se haga a través de ese correo electrónico. Pues por correo electrónico se mandarán los apuntes de cada tema en PDF. Serán así como esto, ¿verdad? Variará el número de páginas de 4 a 6. Procuraré que siempre sean pares, por si acaso lo imprimí, para que luego después podáis tenerlo sin hoja en blanco, ¿no? Podéis imprimirlo a doble página, el que quiera. El que no, pues como lo tiene en PDF, ahí en el PDF lo puede ver. Y la clase intentaremos grabarla y emitirla en directo. Por lo que para que se pueda seguir se enviará el enlace correspondiente, previamente. Así que los apuntes PDF y el enlace los mandaré entre el lunes por la tarde y el martes por la mañana. Depende también de la disponibilidad de tiempo que pueda yo tener. Y de forma que cuando empiece la clase, cuando vaya a empezar la clase, tengáis ya tanto el PDF como el enlace. Hay un riesgo y es que no consigamos hacerlo en, como dicen ahora, en streaming. Bueno, que no podamos hacerlo en directo, directamente desde la clase. Y entonces, y para preverlo, lo que haré será lo que estoy haciendo ahora mismo. Será grabar la clase previamente y también mandarla por correo electrónico. Mandar no la clase, sino el enlace al YouTube. ¿Me explico? O sea, hay dos formas.
o grabarlo en directo y mandarlo mientras que se está haciendo, de forma que luego después se quede almacenado y ya también se daría el enlace. O si el streaming es difícil, si el directo es difícil o no lo conseguimos, pues entonces lo que haré será lo que estoy haciendo con esta clase, mandarla por correo electrónico. ¿Cómo la mando? Pues mando un correo electrónico en el que pone, si quieres ver la clase, enlázate con este enlace que te pongo aquí. Le das pim pim y ya llegas a él. Como el año pasado lo hacíais, ¿verdad? Pero así es que tener eso en cuenta. Yo los apuntes y el enlace os lo mandaré el martes. Si va a ser, o sea, el lunes por la tarde o el martes por la mañana. Y si va a ser así mandar la clase, pues para no reventarme la clase, este tema, así hablado, pues lo mandaría. No sé si mandarlo después o antes. Lo mando antes con todo y ya está. Creo que no será difícil. De todas maneras, cuando mande el primero, lo indicaré. Lo que sí os digo es que miréis en el correo electrónico y que tengáis cuidado de que no se os vaya a correo no deseado, a spam. Que tengáis cuidado con eso. Que a veces pasa cuando se hace un envío un poco masivo y muy constante, pues los ordenadores a veces interpretan que es correo no deseado y lo mandan a la carpeta de correo no deseado. Tened cuidado con eso. No obstante, si alguien tiene problemas, pues que me los diga. Ya de antemano digo que tengo algunos que le mando el correo y me lo devuelven, dos en concreto. Si os dicen algo o podéis vosotros decirlo, que me vuelvan a escribir un correo electrónico para que yo pueda corregir su dirección. Así es que eso es lo que hay. ¿Para quién es este curso? Ya lo decíamos en la propaganda, pero vuelvo a insistir en ello. Este curso va dirigido a quienes quieran acercarse a la Sagrada Escritura con pocos conocimientos previos y quieran tener un marco de referencia para introducirse posteriormente en su estudio más detallado. Mirad, cuando empiezo yo cualquier clase de curso de Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento sobre todo, suelo decirle a los alumnos que cojan la Biblia que les regalaron en primera comunión y se la lean. ¿Por qué? Pues porque o a él o a sus sobrinos o a su hijo o a sus nietos. ¿Por qué? Pues porque en esa Biblia van a encontrar el eje principal del relato bíblico y les va a permitir pues, familiarizarse con los nombres y muchas situaciones. Pues bien, este curso viene a ser a un nivel superior lo que traen esas Biblias para niños o esos libros de historia sagrada antiguos. Pero digo que a un nivel superior porque entraré en cuestiones que ciertamente no vienen en una cosa para niños, ¿no? Sino que ya son cuestiones más críticas en el sentido de que examinan más a fondo, valga la redundancia, los trasfondos de las cosas, ¿no? Así es que este curso, de alguna manera, para el que no tenga ya conocimientos muy previos, para el que no lo haya hecho de alguna manera leyendo la Biblia o leyendo relatos, este curso es necesario para que luego después las demás cosas que se digan sobre la Sagrada Escritura, pues tengan un lugar en la mente para colocarlo, ¿no? Pueda ordenarse ese estudio. El contenido de este curso, como digo, es la presentación del relato bíblico del Antiguo Testamento, haciéndolo accesible a los lectores actuales. Es lo que contenían los antiguos libros de historia sagrada o las Biblias para niños, pero exponiéndolo para adultos y para gente que ya tiene unos ciertos conocimientos de cultura general. Siempre nos haremos las preguntas: ¿qué se cuenta
¿Por qué se cuenta? ¿A quién se le cuenta? ¿Qué trasfondo tiene esa narración? No es que las preguntas las hagamos explícitamente ni sean parte de los temas. Son preguntas que están en el fondo de la narración o de la explicación que yo voy a dar. ¿Mm? ¿Qué se cuenta? Entonces, contar la historia. ¿Eh? ¿Por qué se cuenta? ¿Cuál es la razón por la que se puso ese relato ahí? ¿A quién se le cuenta? Es muy importante el destinatario. Cuando contamos cualquier cosa, el destinatario es fundamental porque el destinatario va a condicionar el relato y va a condicionar el sentido que tenga, ¿no? Y en ese sentido, pues también, ¿qué trasfondo hay? ¿Por qué habrá dicho esto este? Decimos a veces, ¿no? Estamos en una conversación entre amigos en cualquier sitio, ¿eh? Y de pronto uno suelta ¡pum! ¿Por qué habrá dicho este esto? Ayer me pasó en una reunión. Estábamos en una reunión, yo dije algo y un compañero pues se preguntó que por qué lo había dicho y creyó que lo había dicho por él y se molestó un poquito. Luego ya nos llevamos muy bien, no hay problema. Pero de primera le sentó más. ¿Por qué? Porque veía un trasfondo en lo que yo había dicho y le daba sentido a lo que yo había dicho. Así es que hay que conocer los trasfondos hasta donde se puede. Tener en cuenta que son libros de hace 2000 años, no 4000 a veces. La Biblia, los relatos bíblicos tienen un trasfondo que puede abarcar, pues, por lo mínimo, en algunos relatos a principios del segundo milenio antes de Cristo, ¿no? O sea que tienen años muchos de ellos, ¿no? ¿Es un curso de historia de Israel? No. Cuidadito, ¿eh? No es un curso de historia de Israel. El curso de historia de Israel y Judá lo impartiré el año que viene y el curso de historia de Israel y Judá es un estudio, digamos, de historia científica, de historia crítica, tal como se puede establecer en el estudio de la historia de cualquier país o de cualquier cosa, ¿no? No, este curso no es de historia bíblica. ¿Eh? Es un curso que dice lo que cuenta la Biblia. No sé si me estoy explicando bien y diréis, ¿qué diferencia hay? Pues sí, pues porque la Biblia es una de las fuentes de la historia y además una fuente bastante discutida. ¿Mm? Para establecer la historia de Israel y Judá, además de la Biblia, habría que utilizar otros medios, otras fuentes, ¿verdad? Es decir, que este no es un estudio o un curso de historia de Israel y Judá. El año que viene sí impartiré un curso de historia de Israel y Judá, sino que este curso pretende mostrar cómo presenta la Biblia la historia de la salvación que Dios ha realizado. Es un curso, por tanto, hasta cierto punto confesional. Digo hasta cierto punto porque yo también, sin ser confesional, puedo decir, bueno, pues la Biblia cuenta esto. Pero yo quiero contarlo confesionalmente. Es decir, yo creo en la palabra de Dios y quiero ver qué dice Dios en su palabra. Quiero ver qué dice Dios en la Sagrada Escritura. ¿Verdad? Perdón. Son las secuelas de todas estas enfermedades respiratorias propias del otoño. Bueno, digo que pretende mostrar el curso cómo presenta la Biblia la historia de la salvación de Dios. Os digo de entrada que yo la presento como creyente. Y diréis, pues poco creyente eres porque cuentas unas cosas. Bueno, pues soy creyente. Yo lo digo de entrada, creo que la Biblia es la palabra de Dios y por eso me interesa saber qué dice, por qué lo dice, para qué lo dice y por qué me lo dice a mí y a mi comunidad, a mi iglesia, a mi parroquia, a mis fieles, a las personas que conviven conmigo y comparten conmigo la fe. Bueno, y entonces un no creyente no sacaría aquí nada. Yo creo que un no creyente sí que sacaría mucho. Por lo menos sacaría enterarse bien de lo que realmente cuenta la Biblia y no de lo que por ahí andan diciendo que cuenta la Biblia, que no es exacto muchas veces.
Tú te metes por internet y coges los relatos que hace la gente y las cosas que preguntan y las cosas que dicen, no me caché en la mano, si es que esto no tiene nada que ver. Si es que esto han cogido el rábano por la hoja. Mm. No, quiero contar lo que cuenta la Biblia y por qué lo cuenta la Biblia así. ¿Y para qué lo cuenta la Biblia así? Por tanto, queremos ver también qué momentos importantes de la actuación de Dios en favor de su pueblo presenta la Sagrada Escritura. Yo he presentado aquí una serie de temas, he hecho una lista de temas. Y de hecho, para mi uso y para mi trabajo, ya tengo desarrollado, me parece que son 4 temas. No tengo ya de tratar, no 5. 5 he desarrollado ya para mí. Eh, para mí quiero decir que los tengo ya preparados para darlos, ¿no? Los demás, pues los voy a ir preparando porque tengo la idea clara de lo que quiero daros y, y sé lo que hay que dar, ¿no? Entonces, quiero deciros que no estoy improvisando, que no voy a decir todos los días, ¿y hoy de qué hablo? No, tengo un plan serio, un plan correcto, un plan que quiero llevarlo adelante. Y ese plan, pues lo desarrollaré poco a poco hasta finales, no, hasta mediados de junio, hasta mediados del mes de junio. He hecho un calendario cuidadoso, ¿eh? En los apuntes lo tenéis, ¿eh? Veis que pone todas las fechas, en amarillo las fechas que no hay clase. ¿Eh? ¿Veis? Bien. ¿Qué temas son? Los digo de un tirón por el gusto de decirlos, pero no es para que te los aprendas de memoria, ahí los tienes. Son presentación hoy, luego hablaré de la creación y la caída del primer, la caída sobre ahí, la creación, luego viene la primera humanidad, no, el primero es creación y caída, cuento la historia de la creación del universo y la creación del hombre y el pecado original, ese es el primer tema. Luego el segundo es la historia de los descendientes de Adán, hasta el diluvio. Luego el diluvio y Babilonia. Babilonia, la torre de Babel, famosa. Luego Abraham e Isaac. También el quinto tema sería Esaú y Jacob. Eso ya está totalmente elaborado. Luego viene el tema José, el que fue virrey de Egipto. Luego Moisés, el éxodo y la ley. Luego el camino por el desierto. Veréis que la mitad del curso se la lleva el libro del Génesis y el comienzo del Éxodo. Pero es que son los capítulos fundamentales. Luego después sigo más adelante e interrumpo un poco, parece, hablo de Job. Ya diré por qué. Meto ahí a Job. Luego Josué. Luego hablo de los jueces, de Ruth, de Samuel y los profetas, de Saúl. Veis que unos temas son como muy largos y otros muy breves. El tema de Rubén es brevísimo. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Pues voy a desarrollarlo todo lo que pueda, porque me parece un libro bonito, ¿eh? Y merece la pena dedicarle espacio al libro. David, Salomón, el reino de Israel, Tobías, Judá, el patriarca Judá, Babilonia, Persa, Edra y Nehemías, Esther, los macabeos. Esos son los temas. ¿Serán exactamente esos? No. Si tengo que cambiar alguno, lo cambio. Hombre, en principio hago el plan para seguirlo. Pero hay veces que cuando trabaja uno sobre un plan, lo sabéis cualquiera, dice uno, no, esto es un disparate, aquí al hacer el plan, pues me equivoqué y le di demasiada extensión a una cosa y había que haberse lavado a otra. Pues se le cambia sobre la marcha y ya está. O sea, los temas que os digo y la planificación que he hecho es seria, la quiero seguir y la seguiré fundamentalmente, pero no tengo voto de seguirla. Cuando haga falta cambiar algo, pues se cambia lo menos posible para no despistaros, pero alguna cosita habrá. Yo sé que a lo largo del curso casi siempre he tenido que modificar los planes en algunos momentos determinados, o incluso porque se interrumpen las clases por algo, ¿no?
Me acuerdo del año ¿cómo fue? El 20, ¿no? Con la pandemia, pues me hizo modificar todos los planes sobre la marcha. Bueno, ¿qué método de trabajo vamos a utilizar? Eh, yo me gusta siempre un método bastante jesuítico, uno está educado bastante jesuíticamente. Bueno, no me meto ahora en toda la ratio studiorum de San Ignacio, ni mucho menos, pero os digo el tema que sigo, el orden que sigo. La primera etapa es la preparación. ¿Mm? El alumno, tú que estás estudiando este tema, a lo largo de la semana debes de leer los trozos de la Biblia que te recomiende en la sesión de trabajo anterior y, si es posible, pues hacer alguna lectura complementaria que te ponga en la onda, ¿no? Es decir, que cuando llegue a clase sepas ya de qué voy a hablar. ¿Mm? De esa manera te aprovechará lo que hable. Pero claro, te digo yo previamente en la clase anterior, te digo lo que, como más o menos prepararlo. Y es muy importante también una cosa, que, que anotes las preguntas que te surjan. Muchas se responderán sobre la marcha, se responderán solas, como que dice, se responderán en la exposición de la clase, pero otras, pues a lo mejor se te atrancan. No te preocupes, me escribes un correo electrónico y yo contesto o bien directamente o bien en la clase siguiente, según lo considere necesario. Si es una cosa un poquito personal solamente, que no es de despreciar, pero que tiene un carácter más personal, pues te lo contestaré personalmente. Si hay algo que interese a todos, pues intentaré responderlo aquí en la clase para todos. Esa es la primera parte. La segunda parte es la sesión de trabajo. Mira, yo digo que, puesto que los que ven a la clase, pues lo tienen claro, vienen a la clase y ya está, vienen presencialmente. Pero el que no viene presencialmente, yo le digo una cosa, sed disciplinado, si no, no haréis el curso. ¿Qué es ser disciplinado? Bueno, pues fijarse un día y una hora para la sesión de trabajo. Ay, es que yo al mediodía no puedo porque... No, es que yo por la tarde no puedo porque a esa hora tengo que darle de cenar a los niños y acostarlos, ¿no? O yo a esa hora no puedo porque es la hora en la que salimos al cine todas las tardes, ya no hay cine. Eh, bueno, no lo pongas a esa hora. ¿A qué, si no, ¿a qué hora lo pongo? Pues ponlo a las 3 de la mañana, que seguro no tienen nada que hacer. Pero ponlo a una hora fija. No, es que a mí la hora que me viene bien es a las 9 de la mañana. Pues a las 9. Pero lo que sí te digo es, ponte una hora fija y cúmplela. Es que yo creía que iba a poder esa hora y no puedo, pues cámbiala. Pero mantén algo fijo. ¿Mm? Y luego una vez que empieza, pues será leer el texto que te diga del día, lo iremos desarrollando. Lo desarrollaré aquí en la explicación. En los apuntes está también desarrollado. ¿Mm? Lee los apuntes detenidamente. Si propongo actividades, pues realízalas. ¿Y quién me las corrige? Hombre, si hay algo que sabes que lo has sacado mal, pues, o que no lo sabes bien, pregúntame. Pero si no, pues tú mismo te corriges. Actividades son para profundizar en el conocimiento de las cosas, ¿no? Ver y escuchar esta charla en YouTube, reflexionar sobre lo que has visto y después, esto también es importante, después organizar los materiales y apuntes que se tomen a partir de lo leído o de lo escuchado. Y también, como decíamos, hemos dicho ya varias veces, consultar por correo electrónico, si es preciso. Responderé en las charlas y los apuntes y, si es necesario, personalmente. No me comprometo a responder siempre personalmente. Si no obstante crees que te he dejado de lado, insiste. De verdad que tengo buena voluntad de respetar a todos, ¿no? Y deseo de atender a todos. A todos. Si algunas veces fallo, pues puede ser pues porque yo también pierdo correo electrónico, yo también me distraigo, yo también tengo semanas
que no me dejan hacer nada. Bueno, pues si ves que no te hago caso, insiste, que será bueno para ti y bueno para mí también. Está claro el método: preparación, la clase y luego después organización del material. Al empezar los cursos de Biblia siempre hay una pregunta: ¿qué Biblia debo de utilizar? Porque claro, tú vas a las nazarenas y les dices: quiero una Biblia. Dice: mire usted, pues tengo todas estas, ¿cuál quiere usted? Ay, ¿yo cuál elijo? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál le gusta a usted? Y las nazarenas son honradas y buenas y te intentarán ayudar, pero hay gente que a lo mejor te dice: esta, porque es la que menos ha vendido. La pregunta es muy sencilla: ¿qué Biblia hay que utilizar para estas clases? Hoy día hay un gran número de traducciones de la Sagrada Escritura. Yo voy a utilizar la traducción de la Conferencia Episcopal Española. ¿Por qué? Porque a lo mejor no, te diría que tiene mucha dificultad, pero la voy a utilizar. ¿Por qué? Porque es la que leemos en la liturgia. En la misa, la traducción que leemos es la de la Conferencia Episcopal Española. En los sacramentos es la de la Conferencia Episcopal Española. Y además, mucha gente estamos procurando citar siempre con los textos de la traducción de la Conferencia Episcopal Española. ¿Por qué? Porque se va acostumbrando el oído. Es más fácil recordar. Se captan las alusiones con más facilidad. Tenemos entonces como una Biblia en la cabeza que es permanente. Mirad, antiguamente, la Biblia que se usaba, y además era obligatorio, era la traducción de San Jerónimo al latín, la Vulgata, que era la que tenían que utilizar los curas. Y los curas pues, no se la sabían de memoria, pero casi, porque como rezaban los salmos en el oficio, y luego después la leían en misa, y después cuando querían prepararse cualquier cosa, tenían que usar esa Biblia en latina de la Vulgata, pues con los curas viejos, pues te ponías a hablar y te soltaban enseguida un parrafazo en latín tomado de la Biblia, porque les sonaba. Cuando a partir de 1946 empezaron a multiplicarse, 45 creo que, empezaron a multiplicarse las Biblias, multiplicarse, antes hubo algunas, tuvieron la de Escío y la de Torre Amat, que son anteriores, son de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Pues cuando empezaron a multiplicarse las Biblias en castellano, pues entonces se produjo lo que San Agustín llamaba una perversa diversidad, que volvía loco a todos. Yo me acuerdo de que un día estando en Ecuador, me di cuenta que el Magnificat la gente lo tenía a la mano de 4 formas, creo que eran, ¿no? Porque estaba como estaba en la Biblia que leían habitualmente, estaba como se leía en la liturgia, estaba como lo decían, había muchos grupos de la Legión de María, estaba como lo decían los grupos de la Legión de María, estaba, al final, ¿quién puede acordarse de una cosa que oye de 4 o 5 maneras distintas, ¿no? Costaba trabajo. Bueno, pues para mantener un oído fino a los textos de la Sagrada Escritura es necesario que mantengamos una traducción que sea permanente, sea común y que la usemos todos. Ya os digo que esa hoy día y hoy por hoy, pues tenemos la Biblia aquí en España, en Europa, en España. Tenemos la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. En América recomiendo, sin embargo, una distinta. Recomiendo la Biblia de la Iglesia en América, con la sigla BIA, la BIA, publicada por el CELAM, que creo que se está extendiendo, Tampoco tengo mucho contacto, demasiado, pero me parece que se está extendiendo. Y si no, cumplía esa misión bastante bien la Biblia latinoamericana, que se llamaba así.
En fin, la que más usen en tu comunidad, la que más se use por allí, ¿verdad? Sí, hay allí. Bueno, en cuanto a la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, se caracteriza por este símbolo del cordero este. ¿Eh? Este corderito, ¿lo ves ahí arriba? Ese es el símbolo de esta Biblia, ese es el logo, el logotipo de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Eh, pero tiene además una ventaja, y es que la puedes leer, y me parece que incluso bajártela, en la web de la Conferencia Episcopal Española. Si te metes en internet, en la web de la Conferencia Episcopal Española, la vas a encontrar con mucha facilidad la Biblia, y la tienes ahí entera, la puedes utilizar bien en directo o bien, como te digo, si se puede bajar, pues bajándola entera, ¿no? ¿Te parece? Luego por muchos sitios, mucha gente, pues se la ha bajado para de una manera o de otra, a veces pirateándola. ¿Eh? Bueno, para no contribuir a los pirateos ilegales, pues no doy más pistas. Pero es una Biblia que se puede encontrar, como digo, con facilidad y la puedes leer ahí, o sea que no te la tienes que comprar si no quieres. Y incluso me parece que se pueden copiar los textos con facilidad cuando los necesitas. Yo tengo una versión un poquillo antigua que la conseguí y la he elaborado, y a mí me sirve bastante la edición elaborada que me he hecho, pero bueno, eso cada uno tiene la suya. Así es que si entras en conferenciaepiscopal.es Biblia, lo encontrarás. Aquí te pongo el enlace en los apuntes. Puede ser útil la llamada Biblia Didache. Os la voy a enseñar. Me tengo que levantar, perdonadme que dejen el sillón vacío un momento. Bueno, ya he sacado una colección de Biblia aquí. Vamos a ver. Mirad, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española es esta. Hay muchas ediciones, más grandes, más chicas. Esta es una edición pequeñita, no sé si sigue todavía vendiéndola. De tamaño pequeñita, igual que la grande, pero la hicieron un poco más reducida de tamaño y más cómoda de transportar. La grande es un poquillo pesadilla para transportarla, pero es cómoda, se usa muy bien, tiene una letra grande y se lee muy bien. Y esta también, ¿verdad? Es la misma traducción, pasa que luego el tamaño de las letras puede ser más o menos grande. Pues bien, esta misma traducción la podéis encontrar también en esta Biblia, que se llama la Biblia Didache. Esta tiene una cosa muy curiosa, veis ahí que pone ahí con comentarios del Catecismo de la Iglesia Católica. Y abajo, texto oficial de la Conferencia Episcopal Española. O sea, la traducción de los textos es la de la Conferencia Episcopal Española. Es la misma que esta otra que os he enseñado antes, ¿verdad? Y los comentarios de esta sí son propios. Son comentarios tomados del catecismo. Para un lector que no busque exégesis complicada, sino que busque doctrina, está muy útil, ¿eh? Y luego ya, porque como he ido a la estantería, pues ya me he traído dos, que también son de tener en cuenta. La Biblia de Jerusalén, que muchos la tendrán, ¿eh? Que siempre nos hemos reído porque pone revisada y aumentada. ¿Eh? Digo que nos hemos reído porque, ¿qué es lo que han aumentado? Hombre, la Biblia no la han aumentado, lo que han aumentado han sido los comentarios y todo lo que sea auxiliar, ¿no? Pero la Biblia no la han aumentado. Esta que te he enseñado es, ahora se me sale el papel, es la quinta edición. ¿No? Y la primera edición fue antes del 70, sería del 68, 67, no me acuerdo en castellano. La primera edición fue del 67 o 68.
han ido mejorando la traducción mucho con el paso del tiempo. ¿Mm? Bueno, otro día hablo de las Biblias de Jerusalén. El que tenga la Biblia de Jerusalén la puede utilizar, es útil. ¿Mm? Y además tiene unas notas eruditas muy interesantes. Y yo aludiré a ellas muchas veces. ¿Mm? Muchas veces aludiré a esas notas. ¿Mm? La Biblia de Jerusalén también anda por ahí, medio pirateada por muchos sitios. Ahora, una edición de verdad en papel que tenga las notas, que tenga los lugares paralelos, que tenga los complementos culturales importantes, de- al final pues, siempre es útil. Sigue siendo una gran obra. Esa. Yo también, luego hay Biblias chiquitillas, ¿no? Esta muy pequeñita, ¿veis? No llega al tamaño de la mano, ¿no? Es la- Esta es la que tengo aquí en la Biblia Regina, fue muy famosa, es muy antigua, ya no la encontráis fácilmente. A lo mejor alguno la encuentra en librerías de viejo. Esta tenía una ventaja para los que estábamos estudiando entonces, y es que la traducción que tiene es absolutamente pegada al texto. Es a veces una traducción un poquillo dura, pero muy pegada al texto bíblico. ¿Sí? Y entonces, pues para los que estábamos aprendiendo a traducir, pues nos ayudaba mucho, claro. Y sigue ayudando. Como esa hay luego también más pequeñita incluso, ¿eh? Una de la Nácar Colunga, una de la Biblia de Jerusalén, en fin, hay muchas ediciones pequeñas que son cómodas de uso. Al final de todo, ¿qué te digo? Pues que bueno, también de la Biblia de Jerusalén hay una edición que han sacado. No ha tenido mucho éxito, pero es una propuesta de lectura. ¿Qué quiere decir eso? Que te indica cómo hacer una lectura de la Biblia, ¿no? Y se llama La gran aventura de la Biblia. Además, para que se vea, entienda mejor, lo ponen en inglés. ¿Eh? The Great Adventure, no sé muy bien cómo se dice. ¿Eh? La gran aventura de la Biblia. Lo ponen en inglés normalmente. Y tiene una propuesta de primera lectura y buenas introducciones. No tiene notas, o pocas notas. Tiene pocas notas. Pero las introducciones son buenas. Y hace una propuesta determinada. Sigue la traducción de la Biblia de Jerusalén. Y ya he dicho que para Hispanoamérica recomiendo la Biblia de la Iglesia en América o la Biblia latinoamericana. Insisto, yo voy a utilizar la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. ¿Mm? ¿No? Ya está. Y yo tengo una en mi casa que la puedo utilizar, puedes utilizar la que quiera. Casi todas las Biblias que tenemos a mano son útiles y también. Solamente una cosa, si lo que tiene es una edición protestante de la Biblia, no es que sea mala, porque le faltan 7 libros que usamos nosotros. Le faltará Tobías, Judith, los dos de los Macabeos, la sabiduría, Baruch, eclesiástico. Eso le faltan, ¿no? Y, y bueno, pues a veces pues, es molesto no tenerlo. Pero la traducción de Reina Valera, una traducción clásica, la han revisado muchas veces. Pues mire usted, antes decían que no se la veía bien, no se veía bien que se utilizara porque se temía que al no tener control por parte de los biblistas católicos, pues introdujera doctrinas eh, que no son buenas, ¿no? Como le puede pasar también a la Biblia de los Testigos de Jehová. Esa tiene algunas cosas más tendenciosas, ¿no? Y, o puede ser alguna, de todas maneras, cualquier Biblia que tengáis, normalmente es una buena traducción y al nivel que vosotros estáis y al nivel que estoy yo mismo, pues mira, nos ayuda a leer la Sagrada Escritura y ya está, ¿no? Eso sí, la palabra de Dios no es la traducción, la palabra de Dios es el texto original. Por eso la traducción es discutible y el texto original pues es el que sirve de referencia. Bueno, al final de este tema os pongo, al final de los apuntes, os pongo una hoja con la abreviatura de la Biblia. Libros que forman la Biblia y abreviatura o siglas. Conviene que lo leáis 10 o 12 veces para que se te vayan quedando los nombres. No para que te lo aprendas de memoria, pero si te lo aprendes de memoria mejor. Pero además es un buen ejercicio de memoria y los buenos ejercicios de memoria dicen que previenen muchas enfermedades mentales.
Así es que si te lo aprendes de memoria, mejor. Pero sobre todo que te suelen los nombres, porque la abreviatura la entenderás si conoces el nombre. No obstante, es una abreviatura rara, que si las raras te las pongo en rojo. Las raras te las pongo en rojo. No sé si se ve bien. ¿eh? Cuando hay una abreviatura que se sale un poco de la cuenta o puede despistar, una es la que voy a insistir, nada más. Veis que pone, la que está en el centro casi de la pantalla, que pone ACT, ACT, es la abreviatura de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se cita? Tampoco lo voy a explicar ahora mismo, nada más que muy, muy, muy brevemente. ¿Cómo es una cita bíblica? Fijaros en esto que os pongo aquí. Pongo una cita extremadamente sencilla. Ay, Dios mío, a ver si me enfoco esto. He puesto Génesis 1,1-5. Lo primero que viene es una abreviatura del nombre del libro, Génesis. A veces no se pone abreviatura, se pone el nombre del libro entero. Yo suelo usar poco las abreviaturas, salvo en el caso de los Hechos de los Apóstoles, pero en general las uso poco, lo cual no quiere decir que no las use, por eso os las pongo aquí. Pero me gusta muchas veces poner más la palabra entera. Génesis. Luego, el primer número que aparece es el número del capítulo seguido de una coma. Luego viene un número, un guión y otro número, 1-5, que indica el número del versículo de inicio y el número del versículo de fin. O sea, si tú te pones esa cita, tienes que leer desde el principio del capítulo 1 hasta el final del capítulo 5, perdón, del versículo 5. Esta es la cita básica, la fundamental. No te meto más lío, hay muchísimo más lío. Pero esos líos posteriores o los deduces casi sin darte cuenta o te los iré explicando cuando haga falta. ¿De acuerdo? No obstante, si hay algo que no entiendas en cuanto al modo de citar, pues me lo dices. Y si es necesario, pues se le dedica un poco de tiempo. Así pues, aquí tenéis los apuntes, ¿verdad? Curso de Historia Sagrada, Antiguo Testamento. ¿Por qué pongo Antiguo Testamento? Porque este año la Historia Sagrada que hago es solo la parte del Antiguo Testamento. No da tiempo a hacerla parte del Nuevo Testamento. Me doy cuenta de que si saco esto a flote, tendré que sacar el año que viene una Historia Sagrada 2, vida de Jesús y comienzos de la Iglesia. Pero eso ya sería una Historia Sagrada 2, que ya la veríamos en el año que viene si fuera necesario. Este año es Historia Sagrada 1, Antiguo Testamento. Y vamos desde el Génesis hasta el final de los libros de los Macabeos. No entraré, como habéis visto cuando he leído los temas, no entraré ni en los profetas directamente, hablaré de los profetas, pero hablaré de los profetas en cuanto a historia, en cuanto a narración. Pero no me meteré en ello. Y lo mismo con los sapienciales. Job sí le voy a dedicar un capítulo, pero el resto de los sapienciales no me voy a meter en ello a explicarlo, porque no entrarían en ese concepto de historia, de narración. Ya sacaremos algo sobre esos temas. Bueno, la clase dura 45 minutos normalmente y hoy he sido extraordinariamente puntual, ¿no? Y en este momento dice mi pantalla que llevo 44 minutos 19 segundos. Así es que el resto lo dejo para que apaguéis tranquilamente el ordenador. Nada más, estoy a vuestra disposición y todas las cuestiones que tengáis, pues, poneros en contacto conmigo y las contestaré con gusto e intentaremos que sea lo más interactivo posible. ¿De acuerdo? Un saludo cordial.